pues efectivamente ya veo la pantalla. Entonces, pues el diligenciamiento del documento, el director del proyecto, pues el ingeniero Santiago, pues efectivamente todo el tema del proyecto es el mismo que se ha venido planteando, la construcción de la vivienda con contenedores, la fecha de inicio y la fecha de finalización según el cronograma que se ha venido implementando. Y allí iniciamos con los roles. Tenemos unos roles que son los accionistas, en este caso, eh, dirigido por la arquitecta quien le habla, el cargo representante de la construcción AIA, el departamento pues es el cliente, esto se saca del acta de inicio, el email y sus derivados. Posteriormente se comienza con el gerente del proyecto, que sería en este caso la ingeniera Adel, que sería a cargo de la dirección de proyecto, programación y costos. Tenemos el gerente del proyecto, en este caso es Juan Cardona, que el cargo como tal sería el jefe de obra civil y el departamento de producción. Continuaríamos con el tema de los interesados. En este caso es la arquitecta Angie Martínez. Tenemos que es, si me amplías un poquito el Excel, ingeniero, por favor. Ok. Y vamos en Angie Martínez, que sería la residente de obra. El departamento, pues, sería obra, gerencia administrativa, el ingeniero, perdón, arquitecto Miguel Suárez, como administrador de obra y departamento, pues, administrativo. La parte de recursos humanos y la parte de representación de los trabajadores. Entonces, allí, pues, los cargos serían coordinador RH y trabajador social. Los departamentos, pues los dos dentro de RH, entendiendo que la trabajadora social hace parte pues de la obra, pero va relacionada con el tema de recursos humanos. Entonces allí generamos tres prioridades, prioridad uno, 2 y 3. La definición de la prioridad número uno, pues obviamente es el que se genera pues gran impacto, el que tiene pues el cambio en los alcances del proyecto. En este caso estamos hablando de lo que es el cliente y el gerente del proyecto. Si lo puedes correr a mano derecha, por favor. Tenemos pues una línea de tiempo de resolución. Obviamente en cualquier tipo de determinación que se genere pues en una obra y más teniendo en cuenta que estamos hablando de cliente y gerente del proyecto, pues tiene que ser posterior a un comité, posterior a un acuerdo entre las partes que puede verse desarrollado dentro de un otro sí, dentro del alcance del proyecto o asimismo pues dentro de los términos y referencias que éste se establece. Posteriormente tenemos un impacto 2, que es un impacto medio en el proyecto y que se desarrolla en las, perdóname, es que no alcanzo a leer, impacto medio, exacto. Impacto medio en el proyecto o en el desarrollo pues de las actividades. En este caso, la autoridad que decide pues son las gerencias, entendiendo que el gerente de proyecto como tal es el de la cabecera, pero pues para eso también tiene gerencias que son financieras, administrativas, de proyecto, recursos humanos, que tienen una interferencia dentro del proyecto y tienen pues un rol de mando, ¿sí? En la línea de tiempo tenemos que se toman las decisiones una semana después de que se generen pues las reuniones y se evalúe el comportamiento de la obra. Por último, tenemos una prioridad 3 que es un impacto bajo en el proyecto y que es en el desarrollo pues del día a día y de la obra. Entendiendo esto, es una autoridad que se decide pues dentro del grupo del proyecto, dentro de los trabajadores, las partes interesadas. Aquí estamos hablando más del día a día pues de la obra. Y la línea de tiempo para la toma de decisiones lo tenemos como un mes, ya que pues efectivamente esto puede generarse por condiciones mm, usuales, por decirlo de alguna forma, dentro de la obra, que se pueden ir mejorando y desarrollando, entendiendo como departamento de compras, entendiendo como reclutamiento de personal, entendiendo como adquisición de proveedores o adquisición de maquinarias. Por eso, pues se genera esta línea de tiempo.
Posteriormente tenemos pues el objetivo de las comunicaciones, entonces dependiendo de las prioridades, asimismo se genera el tipo de comunicación y el objetivo de la comunicación. Entonces tenemos el primero, que es el revisar el proceso y el seguimiento del proyecto. Por eso la interferencia directa es del cliente y del director del proyecto. Tenemos establecido que se generarán actas una vez al mes. El receptor sería el cliente y el gerente del proyecto, el emisor, en este caso, entendiendo que el director del proyecto es el que debe de generar el conocimiento al cliente del estatus de la obra. El entregable, pues efectivamente el acta de comité con el avance de obra, donde se determinarán los cambios o donde pues efectivamente simplemente se informará el desarrollo de la obra. Luego tenemos unos comités de producciones que pasaríamos a la prioridad 2, donde efectivamente los involucrados son las direcciones de obra, administración, producción, pues lo que es ejecución interna. Tenemos también que el medio es presencial y que se harán reuniones semanales o Pues quincenales. bueno, El según dice receptor Miguel, lo que es el nosotros gerente tendríamos de es la probablemente obra, sería para como ya lo instructor y indiqué, para y recursos allí humanos, pues que los serían emisores, jefe de obra los civil y los diplomados que gerentes. están en venta Allí pues ahora, efectivamente y también el tenemos un medio de de que se van a comunicación estar que usando, debe que ser sería el de algún proyecto. acta Digamos, serían donde se tres esa establezcan los información. compromisos, Y lo donde se haga el corporativo, ¿no? O seguimiento sea, son y donde cuatro, se generen tres pues, es los de venta cambios. y uno Posteriormente corporativo, si no tenemos la estoy mal, ¿no, prioridad Miguel número Ángel? 3 con el tipo de comité, que serían los comités del Entonces, por CONCO, eso. COPAS Entonces, bueno, o teniendo eso comités claro, yo internos creo que se que generen, para donde se el evalúa lunes simplemente el desarrollo del tenemos personal de obra más, versus yo los creo que el requerimientos jueves, asignados el por área. viernes Es estaría más un seguimiento entregándote la interno información. dentro de las áreas para que se genere un funcionamiento acorde 27, a todo el desarrollo porque son varias pues, de la cosas. obra. Aquí tenemos, pues, puede ser ¿Qué dices, Miguel? Espera, espera, presencial, espera, que puede está ser apagado, no sé virtual, si porque está el simplemente es como micrófono un muy lejos. estándar de seguimiento. El emisor, el coordinador de recursos humanos, pero pues en este caso puede ser cualquier dependencia, entendiendo lo que efectivamente puede variar, ya sea por necesidades del área, por conflictos internos o por el mismo desarrollo de la obra. Los entregables, pues el acta de comité y según los formatos que se establecen dentro del plan de No, pues calidad eso ya de mañana, yo cualquier creo. Hoy proyecto. mismo, entre hoy y Este mañana ya sería pues está el esto. desarrollo que se establece según la Sí, actividad que se listo, listo. enmarca. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Por favor, el siguiente grupo. Ah, Carla, a ver, La mi parrilla, compañero exacto. Juan Es presentó el que ejercicio y no ha podido conectarse, de eso pero lo se único supone que que yo son creo un que grupo, nos hace ¿no? falta es, digamos, tener Deberían tener claridad todos el ejercicio. en lo corporativo de Entonces, por Uniplus, no más. De favor, resto lo nosotros tenemos la socializan. temática, pues hay unas imágenes. Y buenas noches, qué pena, pero lo que pasa es que yo no estuve toda la clase del viernes pasado y pues no Ok. me compartieron como tal el ejercicio, lo tiene mi compañero, no sé más. Vale, pero ¿y entonces cómo hacemos cuando lo socializan? No, él ahora se conecta, me dice que él está viajando, pero que ahorita a las 8 pues que se puede conectar. Listo. Regálenme 3 minuticos, les robo 3 minutos de la sesión y ya voy. A las 8 se conecta el compañero Juan. Bueno, entonces esperemos hasta las 8. Muchachos, como les decía, la clase pasada, los que asistieron, las clases que han llevado conmigo, la idea de todas estas temáticas que estamos viendo es para que ustedes complementen su proyecto. ¿Sí? Al final del diplomado ustedes tienen que entregar un documento en donde desarrollen su proyecto y pues desarrollen todos estos temas que estamos viendo, ¿listo? Entonces, antes de empezar la sesión de hoy, ¿tienen aclaraciones sobre ese tema, dudas, preguntas? Eh, le, pues avancemos en ese tema y no se queden, no se atrasen, ¿sí? Yo les pido socializar los ejercicios, es para poderles hacer una retroalimentación y poder complementar ese tema, ¿listo? Entonces, ¿tienen dudas sobre la entrega final?
Sí, ingeniero, una pregunta. Pues yo tengo Sí, entendido que todos los ejercicios que nosotros establecemos, pues es realmente la entrega Bueno, final, muchas gracias, ¿sí? Abel. Que al final sí, del Mucho gusto diplomado lo conocerlos, que vamos Abel. a hacer es, pues, Sí, la señor. recopilación de todos los Bueno, ejercicios bueno. para, pues, poder generar el entregable de un solo documento. Este solo sí, documento, pues, en base al proyecto que desarrollamos desde el inicio. Entonces, por sí. ende, si damos cualquier tipo de actividad, sea en su clase o en las clases que tomamos con el ingeniero anterior, siempre tiene que irse desarrollando, es la idea del proyecto base, no se puede cambiar, es mi Sí, esa es entendimiento. la idea. Esa es la idea. Muy bien. Todos los ejercicios que desarrollemos complementan su proyecto. Entonces, ustedes acá el 7 de junio, 7, 8, 9 y 10, el 10, nada más, me tienen que entregar un documento con su proyecto donde esté el desarrollo del acta de constitución, el desarrollo del cronograma, el desarrollo del presupuesto, lo que vieron con el ingeniero Adrián. Tienen que incluir el monitoreo y control del trabajo del proyecto, el control integrado de cambios, el monitoreo de comunicaciones, los índices de desempeño, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, la validación del alcance, que la vamos a ver mañana, el control de calidad, que lo vemos el viernes. Entonces, por favor, tienen que ponerse pilas con esos temas y no se dejen coger la tarde. Es un consejo. Bueno, entonces, ¿otra duda? No sé si estábamos acá. Les comento, la clase de foro. Entonces, Marica, me cortó muy feo, weón. Parece que la sensibilidad. índices de desempeño en la gerencia. La clave de la gerencia de proyectos es poder un ejemplo. Mi mamá salió. Bueno. La implementación de los indicadores de gestión de valor ganado es un aspecto clave para establecer la gerencia de proyectos en una organización, pues esta agrega mucho valor al medir el desempeño de los proyectos y dar una Adrián, que mi visión madre clara a salió. la directiva. Entonces estos indicadores ¿Eso veo? sirven para hacer un reporte Oh, ejecutivo ya llegó, ya, qué a pena, la qué pena. dirección del proyecto, quien solamente todos están viendo las diapositivas, o solamente es nuestro compañero que tiene problemas de conexión de pronto, de conectividad. ¿Dónde están Sí las se llaves ve. acá? Uy, yo me asusté. Yo sí la veo, sí se ve, no señor. Ustedes están conectados desde el celular, ¿cierto? Buenas noches, qué pena. Digamos, en mi caso, sale que el video de Mar Mineras ha sido desactivado para ahorrar ancho de banda. Pues a mí me sale así y no me presenta nada. Ahora Ok, sí. espérense. Desactivo la cámara, si de pronto es eso. Pero no, yo tengo mi conexión buena. Angie tiene conexión buena. ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí se ve. Bueno, continuamos. Entonces, como les decía, estos indicadores son claves para presentar un informe. ¿Listo? Sobre el desarrollo del proyecto. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos hemos gastado? ¿Qué nos falta por gastar? ¿Estamos bien en el tiempo? ¿Estamos atrasados? Entonces, estos indicadores son fundamentales. Los indicadores de gestión
ganado o el mismo valor ganado tienen dos propósitos fundamentales: determinar si el desempeño del proyecto en tiempo y presupuesto es el adecuado, es decir, que el proyecto ejecutó sus actividades en el tiempo planificado, o sea, decir, si nuestro cronograma va bien, sin retraso, y que los costos incurridos por estas actividades no son mayores al presupuesto, o sea, no estamos en sobrecostos. Tenemos nuestro primer indicador, el valor planificado, Planned Value, PV. Listo. Es muy importante tener estos referentes también en inglés, porque a veces nos ponen es el PV y no el PP. ¿Listo? ¿Qué es? El valor planificado es el presupuesto asignado y autorizado para ejecutar una actividad o componente de la EDT. ¿Listo? El presupuesto asignado y autorizado. ¿Listo? Por ende, es la valoración del trabajo de proyecto a completar a una fecha determinada, la cual se determina a partir del presupuesto de costos. Representa el costo del proyecto que se debe haber incurrido a una fecha específica si se ha cumplido el cronograma. Entonces yo puedo decir, a los 2 meses de ejecución de mi proyecto, ¿cuál es mi valor planificado? Entonces, yo como hice mi cronograma y mi presupuesto juicioso, yo sé cuánto me gastaba a los 2 meses, ese es mi valor planificado, ¿sí? Según pues los cálculos iniciales, ¿no? ¿Cómo se calcula? Se seleccionan todas las actividades que a la fecha de medición deben estar finalizadas o iniciadas, excluyendo las que todavía están por iniciar según su planificación. Entonces, todas las actividades finalizadas o iniciadas. Las no iniciadas no se toman. Si la actividad debe estar finalizada a la fecha, se suma la totalidad de su presupuesto de costo proyectado. Entonces, si yo terminé la actividad, ya la pagué. Si la actividad a la fecha está iniciada según su planificación, pero aún no ha finalizado, se suma el presupuesto que se debe haber ejecutado a la fecha. O sea, yo tomo una referencia de cuánto he ejecutado esa actividad. ¿Para qué se utiliza? El valor planificado se calcula antes de ejecutar el trabajo del proyecto, por lo cual este sirve de línea base con la cual se comparan los costos ejecutados y los reales, para así medir el desempeño del proyecto. Segundo, costo real, actual cost, AC. ¿Qué es? Es el costo total incurrido por el trabajo realizado en el proyecto, es decir, el monto total de dinero gastado hasta la fecha. ¿Cómo se calcula? El costo real se calcula tomando la sumatoria de todos los costos incurridos en el proyecto. Si el proyecto cuenta con un sistema de costos por actividad, se toman todas las actividades con costos incurridos a la fecha y se suman. O sea, lo que yo en verdad me he gastado. O sea, si yo tenía una actividad y me gasté 200 pesos, pero yo tenía planificado 100 pesos, mi valor planeado era 100 pesos y mi costo actual es 200 pesos. Lo que yo me he gastado en la realidad, en el tiempo. ¿Para qué se utiliza? En el método de valor ganado, el costo real a una fecha se utiliza para compararlo con el valor planificado, determinando así si el proyecto se encuentra por debajo o por encima de su presupuesto. Entonces, este me mide el presupuesto, como voy con mi presupuesto. 3. Valor ganado. Este es súper importante, muchachos, que es Earned Value, EVP. ¿Qué es? El valor ganado corresponde a una valoración del trabajo que ha sido finalizado. También se le conoce como el costo presupuestado del trabajo que ha sido realizado. ¿Listo? Entonces, por lo general en la literatura pues, suelen variar según las traducciones. Se mide en términos del presupuesto de costo, no en términos del valor del proyecto, si el mismo se da en venta a otra organización, es decir, incluye los costos, no el margen de ganancia, no la utilidad. La guía del PMBOK lo define como el valor del trabajo realizado expresado en términos del presupuesto asignado a las actividades o componentes de la EDT finalizadas. ¿Listo? La gerencia me puede solicitar este valor mañana 25 de mayo y yo tengo los insumos para poder dar este valor. ¿Listo?
La diferencia entre el valor planificado y el valor ganado es que el primero muestra el valor del presupuesto del trabajo a realizar a una fecha, mientras que el valor ganado muestra el valor del presupuesto que ha sido ejecutado. Por esta razón, el valor ganado comparado con el valor planificado se puede usar para determinar el grado de avance del proyecto. Todos me van viendo cómo viene el proyecto. Comparado con el costo real. El valor ganado muestra cuánto dinero has obtenido frente al dinero que realmente se ha gastado. Si el costo real es mayor al ganado, entonces el proyecto está por encima de su presupuesto. ¿Qué quiere decir que estoy por encima de mi presupuesto? Que me he gastado más de lo que yo tenía planificado. ¿Cómo se calcula? Se seleccionan todas las actividades que a la fecha de medición estén finalizadas o en proceso. Si la actividad debe estar finalizada a la fecha, se suma la totalidad de su presupuesto de costo. Si la actividad a la fecha está iniciada, según la realidad, pero aún no ha finalizado, se suma el presupuesto que debe haberse ejecutado a la fecha según las reglas de evaluación establecidas para el proyecto. Listo, entonces es lo que yo me he gastado para esa actividad. ¿Para qué se utiliza? Tanto el valor planificado como el valor ganado como el costo real se pueden representar en una gráfica. Se usa para calcular la variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma. Listo, y aquí está la gráfica. Entonces, ¿cómo construyo mi gráfica? Tengo el costo y el tiempo. Entonces, tengo mi costo actual, ¿sí? Lo que yo he gastado en este punto de tiempo que es hoy, digamos 24 de mayo. Tengo el valor planeado, ¿sí? Lo que yo planifiqué desde un principio, hice mis flujos de caja, hice todo el ejercicio. Listo. Tengo el valor ganado, que es el costo de lo que se ha completado a la fecha, según el plan. ¿Listo? Entonces, valor actual, valor planeado, valor ganado. Puede que el valor ganado vaya con el valor planeado. Entonces, todo depende del desarrollo de los proyectos. Variación del cronograma, es Schedule Variance, SB. ¿Qué es? La variación del cronograma en la gestión del valor ganado es la resta del valor ganado menos el valor planificado. Resta del valor ganado menos el valor planificado. Ahí tengo mi SB. Permitiendo establecer una relación entre ambos en términos numéricos. Permite analizar si el proyecto se está ejecutando de acuerdo a su cronograma. Si se encuentra adelantado o presenta retraso. Junto con la variación del costo, es uno de los indicadores más importantes del método de valor ganado. Permite analizar el avance y desempeño de los proyectos. Tanto el valor ganado como el planificado se expresa. Bueno, eso ya lo habíamos visto. La variación del cronograma representa la diferencia entre el costo que se debe haber incurrido a la fecha en relación con el costo presupuestado de las actividades ejecutadas, sin tomar en cuenta los costos reales. ¿Cómo se calcula? La variación del cronograma se calcula es el SB, es el EB menos mi PB. ¿Listo? Mi valor ganado menos mi valor planificado. Y acá viene algo muy importante. Si la variación del cronograma es positiva significa que estás adelantado respecto al cronograma. O sea, si esta resta me da positiva, quiere decir que yo voy por delante de mi cronograma. Si es negativa, representa retraso. ¿Sí? Se puede determinar pues, el grado de desviación, qué tan grande es con lo que se tiene planificado. Si es 0, significa que el proyecto avanza de acuerdo al cronograma, o sea, no tengo ni retraso ni estoy adelantado. Y al final del proyecto, la variación del cronograma siempre tiene que ser 0. Bueno, ¿para qué se utiliza? Es una medida de desviación respecto al cronograma del proyecto, entonces quiere decir si estoy adelantado o retrasado o si voy tal cual lo planificado. Se puede utilizar para determinar un porcentaje de desviación. Entonces esto pues me permite tomar umbrales a lo largo del tiempo, a lo largo que yo haga el análisis. ¿Listo?
Desviaciones importantes deben ser tomadas en cuenta para producir acciones que hagan que el proyecto regrese a su planificación. Entonces yo puedo medir cuándo hacer un plan de choque, un plan de acción, ¿listo? Cuándo debo reprogramar actividades, cuándo debo traslapar actividades, ¿listo? Por lo cual pues el gerente de proyectos tiene que estar muy pendiente de esto para que su proyecto se desarrolle según el cronograma y concluya a tiempo, evitando costos adicionales, o sea, sobrecostos o retrasos, ¿listo? Que también nos generan sobrecostos a veces o incumplimientos. Variación del costo, cost variance, CB. Es la variación del costo, la resta del valor ganado menos los costos reales. Si la diferencia es negativa, significa que el proyecto está por encima de su presupuesto, es decir, tengo sobrecostos, me está costando más. De esta forma se puede analizar el desempeño del proyecto. ¿Listo? Estos son otro de los indicadores de valor ganado. Entonces, permite analizar el desempeño del proyecto. ¿Cómo se calcula? El CB es el valor ganado menos el costo actual. ¿Listo? Si la variación de costos es positiva, significa que estás en el presupuesto, no me excedí. Si es negativa, significa que pues, tengo sobrecostos. Entonces, eso son unas malas noticias para los interesados, stakeholders, para el dueño, para todo el mundo. ¿Listo? Este indicador pues, me mide la desviación, qué tan grande estoy, pues, qué tanta diferencia tengo de lo que yo tenía planeado. Si la variación es 0, significa que el proyecto está en su presupuesto. Al final, pues siempre tiene que darme 0, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza? Es un indicador pues, para contemplar cómo vamos en el presupuesto, cómo vamos en los costos. Siempre pues, hay que presentarle esta información a los clientes, ¿sí? Sabiendo de lo que se ha gastado. Siempre se debe presentar la realidad, no maquillar los datos ni mucho menos. ¿Listo? Esto también me puede indicar si se está ganando dinero o no se está ganando dinero en el proyecto. Entonces, esto pues entra dentro de la socialización con los interesados. Índice de desempeño del cronograma, SPI, Schedule Performance Index. ¿Qué es? Sirve para mostrar qué tan eficiente se está avanzando en un proyecto en comparación con el cronograma planificado. Es una relación entre el valor ganado y el valor planificado. El PEM lo define como una medición de la eficiencia del cronograma expresada como un cociente. Esto yo lo puedo expresar en porcentaje. ¿Para qué se utiliza? El índice de desempeño del cronograma aporta información acerca del desempeño del mismo. Representa la eficiencia del tiempo que se está invirtiendo y utilizando en el proyecto. Rendimientos. ¿Cómo se calcula? Calcula dividiendo el valor ganado sobre el valor planificado. Entonces, si el índice de desempeño del cronograma es mayor a 1, significa que se ha finalizado más el trabajo que se tenía planificado, es decir, que estoy adelantado en el cronograma. Si es menor a 1, significa que he completado menos trabajo de lo planificado, estoy en retraso. Igual a 1 es que estoy según lo planificado. Tipo smoking, tipo de... Un error común es calcular no sé cómo decirlo, esto pero pues, la ruta crítica, esto lo vamos a ver más adelante en el ejercicio. Entonces, esto se tiene que tener en cuenta a partir de todas las actividades de mi cronograma. Esto no solamente las de la ruta crítica. Ejecutivas, que estén índice de desempeño del costo, digamos como en un escritorio, que esto se define como CPI. No hace falta ahí porque pues el flyer llama la atención, pero hay un morado. Esto también se puede expresar en porcentaje y pues me da cómo voy con el tema presupuestario. Entonces pues ¿listo? Yo creo que esos serían como los... ¿Cómo se calcula? ¿no? Es el valor ganado sobre el costo actual. Si el CPI es menor a 1, significa que he avanzado menos de lo que he gastado. Me gusta mucho el azul de recursos humanos. Si es mayor a 1, he ganado más fecha, avance que los costos que he invertido. El azul que está arriba, pues por debajo del presupuesto. El azul que está abajo es el que nosotros buscamos. Si la relación entre avance y costo es exacta, estoy en el presupuesto. Ese sería nuestro azul. Y el morado, yo creo que cambiar. ¿Para qué se utiliza? Como gerente de proyectos, pues es un indicador de gestión del valor ganado, ayuda a analizar la eficiencia de los costos utilizados en el proyecto.
o sea, cuánta ejecución presupuestal yo he tenido a lo largo del tiempo. ¿Listo? Muestra la medición del valor completado comparándolo con el trabajo real que se ha incurrido. Y pues me permite ver qué tan desviado estoy. Este también se puede expresar en porcentaje. Ahora tenemos el costo total acumulado, el BAC. Es el presupuesto original del proyecto o del entregable. Este se puede medir por entregable. Se define sumando los costos de cada una de las actividades y preparando un calendario de costos, el costo total. ¿Sí? Entonces, digamos, a mí me lo piden para la semana 15. Entonces, yo sumo todos mis costos semana por semana y lo que me den la semana 15. Entonces, la curva que expresa esos costos acumulados en el tiempo es la de curva de valor planeada. Entonces, acá tenemos nuestro valor ganado, nuestro costo actual, nuestro valor planificado y acá tenemos nuestro VAC, que es la variación de tiempo prevista al final del proyecto. El EAC, el VAC, el ETC, estos pues ya se desglosan de... Uy, ¿qué pasó? Se desglosan de estos, ¿sí? Del cálculo de estos, y pues no son muy utilizados, ¿sí? Pero pues es importante conocerlos. Entonces ahí les queda una tareita de investigar sobre el EAC, el BAC y el ETC. ¿Listo? Entonces, un resumen. AC, nuestro costo actual. PB, valor planeado. EB, valor ganado. SB, variación del cronograma. CB, variación del costo. Índice de desempeño del costo, CPI. El CPI se calcula el EB sobre el AC. Índice de desempeño del cronograma, SPI. ¿Cómo se calcula? El EB sobre el PB. Costo total completado, BAC. Tengo que sumar los costos totales en el tiempo que me lo pidan. Entonces, esta es la presentación. ¿Alguna duda, aclaración? Diego. Sí, Diego, cuéntame. Escríbame, tranquilo, no hay problema. Ingeniero, ¿podrías retroceder a la diapositiva anterior donde nos indicas qué siglas debemos de buscar, por favor? Claro que sí, Angie. Espérame un segundito que acá, digamos, quería preguntar, me parece curioso que hablando de costos podamos hacer comparación con el programa, que sería tiempo. Sí, Diego, siempre... ¿cuál es la triple restricción o los tres parámetros que tenemos que tener siempre presentes en la gerencia de proyectos? El tiempo, costo y calidad. Por lo general todos van ligados. Entonces, en la gerencia de proyectos siempre se va a hablar en relación de estos tres. ¿Sí? Para gestión del cronograma, el indicador 4. Ok, indicador 4, variación del cronograma. Entonces, me devuelvo a la diapositiva que dice el arquitecto. Estos, el EAC, el BAC y el ETC. Listo, aquí. Entonces, pues por favor investiguen sobre estos tres y en la próxima clase me presentan las formulitas. ¿Listo? Son muy sencillas. Bueno, les voy a presentar el ejercicio del día de hoy. Son 7 preguntitas. Entonces, es un taller. Yo les comparto este archivo por el grupo de WhatsApp y se reúnen en los grupos y lo desarrollan. Me lo entregan en un documentico en Word con los nombres de cada uno y el desarrollo de las fórmulas, por favor. Entonces, dado lo siguiente, pregunta 1, lo vamos a leer todos. Dado los siguientes indicadores de un proyecto, SB menor a 0 y CPI mayor a 1, ¿cuál es el estado del proyecto? Adelantado con respecto al cronograma y por debajo del costo.
atrasado con respecto al cronograma y por encima del costo, atrasado con respecto al cronograma y por debajo del costo, adelantado con respecto al cronograma y por encima del costo. Esa es la primera pregunta. Acuérdense que nosotros hablamos de qué pasaba si los valores nos daban igual a 1, mayor a 1, menor a 1. Listo. Pregunta 2. Usted es el gerente del proyecto XYZ. La alta dirección estableció una tolerancia para el índice de cumplimiento del proyecto de 0.95. ¿Qué significa este término? A. Esto significa que la variación más grande de programación que se puede tener es de 5%. El valor obtenido realmente dividido por el valor previsto para su proyecto. Es la expectativa de la alta dirección, que cuando el proyecto esté en un 95% de avances, el CPI sea 0.95. Esto significa que usted tendrá que ganar por lo menos 95 centavos por cada dólar invertido en el proyecto. Pregunta 3. Dados los siguientes indicadores de un proyecto, el EB, el AC, el PB y el BAC, ¿cuál es el estado del proyecto? Adelantado con respecto al cronograma por debajo del costo, atrasado con respecto al cronograma y por encima del costo, atrasado con respecto al cronograma y por debajo del costo, adelantado con respecto al cronograma y por encima del costo. Pregunta 4. Dados los siguientes indicadores de un proyecto, EB igual a 80, AC igual a 150, PB igual a 100, BAC 400, ¿cuál es el estado del proyecto? 20%, 84%, 25%, no es posible calcular el porcentaje de avance. Pregunta 5. Mark es el director del proyecto XYZ, tiene un presupuesto de 800,000 pesos, 800,000 dólares, como lo quieran ver. El proyecto está programado para durar un año, con la misma cantidad de trabajo realizado en cada trimestre. El segundo trimestre del año el proyecto ha terminado y Mark ha gastado 350,000 pesos, pero solo ha completado el 40% del trabajo del proyecto. La gerencia necesita un informe de variación de la programación del proyecto. ¿Qué valor debe informar Mark en este caso? A, menos 50,000, B, menos 80,000, C, menos 30,000, D, menos 40,000. Pregunta 6. Juan es el director del proyecto ABC. Este proyecto tiene un BAC de 2.456.900 y un 60% completado. Juan ha intensificado el proyecto, ¿listo? Lo que ha impulsado los costos del proyecto. Entonces metió más recursos para que el proyecto se mueva. Hasta la fecha, A, 1.525.140, pero su proyecto está 5% más avanzado que lo que estaba previsto. ¿Cuál es la variación en los costos para este proyecto? Que Juan tendrá que informar a la gerencia. A, 122.845, B, menos 51,000, C, menos 85,000, D, 0. Pregunta 7. Acá integramos un poquito de lo que ya vieron, diagrama de red, cronograma. Pregunta 7. En la tabla se muestran las actividades de un proyecto, sus relaciones de precedencia y el costo planificado para cada una de las actividades. También se muestra el informe de avance real y el costo actual al final de la semana 7. Actividad A, tenemos A, B, C, D, E, tenemos duración de cada una de las actividades. Acá me perdonan la LED, se me fue ahí la I, pero es predecesora. Entonces, tan, costo planificado, avance real, costo actual. Listo. A. Construya la red del cronograma, identifique la ruta crítica y determine la duración del proyecto. B. Grafique la línea base de costos, BAC del proyecto mediante la curva S. Entonces, para este ejercicio tienen que averiguar cómo se grafica la curva S. ¿Listo? Esto también es muy sencillo. La curva S es muy sencilla y sale pues con todos los datos que ya les estoy dando en el ejercicio. C. Determine los indicadores de desempeño del cronograma, SPI, y de los costos, CPI, a la fecha de control señalada, final del día 7. Indique cuál es el estado del proyecto. Determine en forma particular el SPI de la ruta crítica. Compárelo con el SPI general del proyecto e indique sus conclusiones. Acá está, nota. Recuerde que la curva S representa gráficamente la línea base de los costos del proyecto. Para esto es necesario conocer el flujo de caja por semana del desembolso de dinero planificado por el proyecto. Entonces, con estos datos, así tienen el flujo de caja por semanas
y pues construyen la curva S. ¿Listo? ¿Alguna duda, aclaración? Ya van a ser las 8, entonces se supone que Juan nos expone a las 8. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Ya les corrijo este texto de una vez. ¿Se los comparto en PDF o se los comparto en Word? ¿Cómo les queda mejor para que lo desarrollen? En Word, por favor. ¿En Word? Listo. Entonces ya les comparto el archivito. Y se reúnen en los grupos. La idea es que me entreguen el ejercicio antes de que se acabe la sesión. Yo estoy pendiente de cualquier duda, pregunta o aclaración que necesiten. Aquí nos escribe. Ah, pero Stephanie dice que PDF. Entonces sacamos una encuesta. ¿Qué más? Listo. Entonces, por favor, respondan la encuesta y definimos si se los envío en PDF o Word. Profe, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Lo que pasa es que del grupo 4 todos estamos desde el celular. Sí, verdad, estoy como aburrido con ese man. Entonces, para saber si podemos presentar el trabajo ya sea mañana. Pero lo pueden desarrollar a mano. Lo desarrollan a mano y Voy a hablar con mi grupo porque es que yo estoy en la universidad y ya voy a salir, pues porque estoy en la biblioteca. Entonces voy a hablar con mi grupo y a ver. ¿Listo, profe? lo pueden desarrollar a mano. Me envían los cálculos, no son complicados. Y me envían las fotos, sí, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Entonces, PDF o Word. Bueno, les envío los dos para que nos complicamos, ¿sí o no? Lo guardamos. Listo, enviado. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, me envían los links de las sesiones por el grupo. Y al fin Juan llegó. ¿Cuándo llegó Juan? No llegó Juan. Y ese era el grupo. Ese era el grupo. ¿Qué grupo era ese? Grupo 3. Carla, ¿qué te dijo Juan? No apareció Juan. Bueno, realmente les queda de tarea socializar el ejercicio con sus compañeros, ¿no? Quedo atento a las dudas, preguntas o aclaraciones que tengamos. Y quedo pendiente de los links para ingresar a las sesiones y aclarar cualquier duda que tengan sobre el ejercicio. ¿Listo?
Ahorita los voy a dejar acá proyectado. Voy a dejar proyectado este de acá. Es como un resumen general de lo que significa cada cosa. ¿Listo? Venga, le ponemos las gráficas. Esta de acá. Listo. Es como el resumen general. Entonces, los voy a dejar proyectado y quedo atento. Ingeniero, pero también nos podría regalar esa presentación por el WhatsApp. Bueno, listo, sí. Después se las paso en PDF. Listo, regalen un segundo. Listo, enviado. Antes de terminar la sesión, socializamos hasta dónde vamos, cada grupo, por favor. Y entre todos, pues, resolvemos los ejercicios. Bueno,
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ujú. Sí, eso está bien. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo van los grupos? ¿Cómo van los grupos? ¿Cómo va el grupo de Angie, la arquitecta, de David, Diego, Isabela, Santiago, Stephanie? ¿Cómo vamos con el desarrollo del ejercicio? Ok, la arquitecta Angie va en el punto 5, que es del grupo 2. Los demás grupos. El grupo 3, que es Carla, que es del grupo 3. Y Stephanie, que es del grupo 4. ¿Cómo van? Angie, punto 3. ¿Y el otro grupo cómo va? Falta un grupo, ¿cómo va el otro grupo? Bueno, sí, gracias. Y creo que es, pero entonces, digamos, lo que tenían, digamos que ciertos, eran, para ciertas es la visión. No, pero entonces, no. Y estoy, y gracias por corregir. Muchas gracias. Yo creo que no son las Ok, el grupo 4 está mirando el punto entre los 4. proyectos, entre Démosles hasta las 45. todos tienen sus procesos. Ah, se repartieron los puntos. Ok. Exacto. Eso Bueno, es muy démosles hasta las bien. 45 y Yo cada por grupo eso te digo, para allá muestra lo que lleva. y Listo. creo que Entonces se reparten ahí. El primer, un grupo desarrolla el punto 1, el otro el punto 2, el otro el punto 3. es demasiado, ¿no? Pero Listo. era como por tener una El punto 7 creo que no lo van a alcanzar a desarrollar, pero pues les queda de tarea. y era lo que para ellos, entonces no eran ellos, obviamente lo que implementaban o no eran, sí, o sea, no eran ellos, o sea, por eso no eran ellos, yo sí, otras actividades a las cuales yo les doy un dato, entonces, pues obviamente al desarrollar creo que un progreso, algún subo, algún enlace, ahora yo no tengo ninguna situación que el problema de que es desgraciadamente cuando uno madura pues entiende que están bacán, muy chido y creo que eso muy bien que se vuelve a estar entonces digamos que no, de todas formas, no, pero entonces es una actividad, siempre es que hay unas actividad claramente no se puede pero era como la prioridad que le dan las cosas. Cuando hablaba de democracia, si se puede, ya que yo escuchaba como que no tenía algo que le mandaba de la vida. Entonces, como que no, así, la cagada, yo puedo tomar un poco de cara, no sentido por qué. Entonces, en este caso, no sé si dices que encuentras cosas muy diferentes, ¿no? Que puedan personas con dos, yo lo tengo en cuenta y que tú eres el médico que tienes que es algo que
Sí, claro. Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero en sí, esa frase yo nunca la había oído. Pues a mí me suena como un mensaje en Instagram. Claro, esa yo sí, yo sé un poco, yo sé que sé, yo sé que sé, sí, hay que levantar un poco, hay que levantar un poco,
Bueno, muchachos, ¿qué grupo va a resolver el primer ejercicio? Y no lo explica. Sí, claro, Stephanie. Ok, pero ¿puedes proyectar la solución? O sí, proyecta la solución. Bueno, vamos definiendo quién va a proyectar el ejercicio 2, la pregunta número 2. Solución. Hola, ¿pueden escuchar? Sí, sí. Ah, bueno, ok. Bueno, en cuanto a la pregunta uno, dice que dados los indicadores de un proyecto, Sí. se me olvidó lo que significa, Valor ICPI, ganado. dime, Valor ganado. Costo actual. valor Valor premiado. ganado menor a cero y costo actual mayor a uno. ¿Cuál es el estado del proyecto? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que pues según lo que nos explicaste, em, ¿me repites por favor lo que sí? No, el desempeño de costo, el CPI, sí. Sí. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues como es mayor a uno, quiere decir que se gana avance más de lo que se ha invertido. En conclusión, pues está por debajo del presupuesto, no hay sobrecostos, pero hay un avance en cuanto al cronograma. Bueno, no, sí, no, hay un avance. Y la variación del cronograma, como es menor a cero, o sea, es un valor negativo, se presenta un retraso, pero no, ya, se presenta un retraso. Por ende, pues el estado del proyecto sería atraso con respecto al cronograma, pero por debajo del costo. Atraso con respecto al cronograma, teniendo en cuenta lo que se tiene
O sea, la respuesta sería la C. De la B. Se te cortó el audio. La respuesta tuya sería la C. Sí, señor. Vale, muy bien, perfecto, sí. Tienes razón. Eso estaba en las diapositivas, era nada más revisar e interpretar. Bueno, pregunta número 2. ¿Diego lo deja prendido? Sí, pues ya va a terminar el profe. El grupo de Angie. ¿Qué? Angie está, sí, Angie está. Ok, ok. Dice, pregunta número 2. Usted es el gerente del proyecto. La alta dirección ha establecido una tolerancia para el índice de cumplimiento del proyecto en 0,95. ¿Qué significa el término? Para nosotros la respuesta es la número C, que es la expectativa de la alta dirección cuando el proyecto esté en el 95%, el avance tenga una tolerancia de 0,95%. ¿Todos los grupos concuerdan con esa respuesta? Sí. Angie puso la A. Santiago puso la A. Pero estoy contenta porque me Ok, la respuesta correcta es la A. Pero yo tengo que... Miércoles. Tranquila, no hay problema. Listo. Abajo está muy ¿Qué nos sucio, indican? tengo Que el revisar. SPI tiene que Ahí ser está igual a la llave, 0,95. Paquito no vaya a ¿Sí? abrir la llave, ¿no? Esto quiere decir que nos admiten un retraso, Deje esa pero no lámpara. mayor al 5%. Listo, la programación aquí. Deje la luz Entonces, ahí en la mesa de para que lo la tengas para en allá, cuenta. no me la vaya a abrir porque es que... Sigamos con la después tercera. es eso. La tercera, Yo, profe, Angie. no te escucho. Angie. Ok, Angie. Ok, sí. Entonces dice, dados los siguientes indicadores de un proyecto EB 120, AC 150, PB 100 y ¿cuál es el estado del proyecto? Entonces, pues lo que yo hice fue, bueno, saqué los datos ¿Qué datos y sacaste? ¿Qué datos? pues lo que pues yo saqué todos los que habían en las diapositivas, pero realmente los que se necesitan son el índice de desempeño, que es el SB, y la variación del costo, el CB. Entonces, pues el SB me dio 20, entonces pues sería un adelanto respecto al cronograma. Y la variación al costo del CB me dio menos 30, entonces sería excedido en el presupuesto. Entonces yo escogí la respuesta, ya te digo. Eso sería la D. Adelanto con La de. respecto al cronograma y por encima del costo. No sé si Sí, muy estoy... bien. Vale. Bueno, tú lo sacaste con el SB y cuál? Con el SB y el CB. Pues es que los Y el otros CB. también los Ok, saqué, pero pues se me hizo más fácil interpretarlo con esos dos. Porque digamos con el SPI me daba 1.2 y sí. bueno, eso quiere decir que se ha finalizado más trabajo de lo que se ha planificado. Y el O índice de sea, que esté desempeño de adelantado costo, en el que es cronograma. exacto. Bueno, sí, también. Y ¿Y el el índice de otro? desempeño de costo, el CPI, el 0.8, que he avanzado menos de lo que ha gastado. Bueno, sí, también. Está por encima del También. costo. Ok, Vale. listo. Sí, muy bien. La respuesta es Ok, la del D. grupo 3. Grupo 3, perfecto. Pregunta 4. ¿La alcanzaron a terminar Estoy todos? tratando de hacer un video y no me dejan, dice. ¿Por qué es la B, arquitecta? Inge, nosotros lo que hicimos fue colocar el EB sobre el PB y eso nos da 0,80. En porcentaje, el que más se aproxima es el 84%. ¿Todos concuerdan con la respuesta de la arquitecta?
¿Quién más puso la B? Me llaman así, ¿no? A mí no me gusta que me diga su merced. Angie puso la D. Porque Yo coloqué la D, la verdad fue un poco confuso. Ok, listo. no, nunca. De la 4 Como que no me gustaba la palabra, ¿no, papi? a la 7 les queda de tarea enviármela. ¿Listo? Es una loca. Entonces espero los documentos, por favor, a más tardar el sábado para poderlo revisar. Entonces me ponen los cálculos y todo este tema. ¿Listo? Y en la próxima sesión yo les socializo las respuestas. O sea, la próxima sesión a la que me vayan a entregar. ¿Listo? Ah, sí. O sea, es decir, el ¿Dónde la subió Miguel ahí? 31 de mayo. 31 de mayo es el martes de la otra semana. Entonces tienen una semana para poder entregar el ejercicio. Sí, Santiago, en el último valor están bien los valores. ¿Listo? Profe, no podemos socializar la 4, pero si quedan bien, nos quedó mal. Bueno, la 4 no es la B. ¿Listo? En la 4 es la A. ¿Listo? Ustedes calcularon el SPI. Pero entonces tendrían que haber investigado un poquito más, así como en la curva S, y tendrían que haber sacado el porcentaje de trabajo concluido. ¿Listo? El porcentaje de trabajo concluido, voy a poner acá, grandote. Porcentaje, trabajo concluido es igual al BAC sobre el EB. Ah, no, el EB sobre el BAC. El EB sobre el BAC. Entonces sería igual a 80 dividido 400. ¿Cuánto nos da esto? 0.2. 0.2, que eso hace referencia al 20%. ¿Listo? Ingeniero, tengo una duda con el último ejercicio. Sí, claro, Santiago. Cuénteme. Y es que la verdad no sé si estoy bien, pero la duración en semanas me dieron 11 semanas. Y el costo planificado sería un costo acumulado, pero tengo una duda en el avance real. Ese porcentaje de avance respecto al total, La duración le dio un total de ¿cuánto? 11 semanas. No. Revíselo, haga bien el diagrama de redes, porque la duración total no es de 11 semanas. ¿Es menos? Es mayor. ¿Listo? La duración total es de 15 semanas. Ah, ok. Entonces, si quieren, yo les preparo este ejercicio para la clase de mañana con el diagrama de redes, o mejor en Project también, para que vean cómo se maneja un Project, como lo prefieren. Pues lo voy a preparar en los dos. Pues, profe, es que yo lo hice en Project y, pues, digamos, con el calendario, digamos, el base que tienen ahí, me dan 75 días. 75 días. Sí. 18.75 semanas. Bueno, déjenme, yo mañana se los socializo, ¿listo? Se los socializo en Project y también pues por diagrama de red, ¿listo? Listo, profe. Para que lo Profe, entiendan. para que está en la tabla de ese avance real, ese porcentaje, ¿es en base al costo total? ¿O en El base avance real de cada actividad. Entonces la actividad Ah, A, el ok. avance real a la fecha es el 100%, el B es el 90%,
el C es el 20, el D es el 80. ¿Listo? Entonces yo mañana les socializo el cronograma de este. ¿Listo? Para que vean la duración del proyecto con el diagrama y en Project. ¿Listo? Y ya ustedes el resto lo hacen y me lo envían. ¿Les parece? Hoy no hubo Kahoot. La próxima sesión de pronto sí va a haber Kahoot. Les recomiendo, por favor, si tienen alguna duda con respecto a su proyecto, me lo hagan saber. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos mañana. ¿Listo? Que descansen. Feliz noche. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Pero no le falta sino como 3 días son locos para que no juegan más. Coloqué bicarbonato en mis pies y mira lo que sucedió. Los beneficios de echar una cucharada de bicarbonato de sodio en los pies. No muchas personas conocen estos beneficios del bicarbonato, pero puedo asegurarte de que cuando lo sepas empezarás a hacerlo. Aquí te enseñaré otros. Yo le empecé a hablar. Esta mezcla de ajo con aceite de... Bienvenido a tu página Remedios Caseros. de oliva puede mantenerte alejado de los médicos. Muchos doctores lo saben, pero no te lo pueden decir a menos que sean amigos tuyos o de la familia. Bienvenidos a Recetario Rebeca. Recuerda darle like a este video. En el contenido de hoy les presentaré cómo esta mezcla puede ayudar a mejorar la calidad de tu vida, con solo 2 ingredientes, el aceite de oliva y el ajo. Estos 2 ingredientes